Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas y todo lo que las rodea. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos nombres que siempre hacen vibrar el corazón de los fans. Hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Y la pregunta del millón, ¿Demet Özdemir influyó en el regreso de Can Yaman? Ya sé que algunos de ustedes, mis queridos seguidores, han estado esperando este vídeo con ansias, y créanme, no los voy a decepcionar. Vamos a desentrañar este misterio, a analizar las pistas, a conectar los puntos y, sobre todo, a disfrutar del chisme. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Su apoyo es fundamental. Bueno, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, para muchos, una de las más apasionantes y debatidas del mundo de las series turcas. Compartieron pantalla en Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, y la química entre ellos, tanto en la ficción como fuera de ella, era innegable. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó corazones en todo el mundo, y que disparó la fama de ambos actores a niveles estratosféricos. Recordemos esa época, las entrevistas, las portadas de revistas, las fotos juntos, los rumores. Todo el mundo hablaba de ellos. La fanaticada, ilusionada con la idea de que el amor traspasara la pantalla, soñaba con que Demet y Can fueran algo más que compañeros de trabajo. Y aunque no se confirmó ninguna relación amorosa, la conexión que tenían era evidente. Fue un momento mágico, una explosión de emociones que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Esa conexión, esa chispa, esa complicidad, era algo que se veía a kilómetros de distancia. *** El fenómeno Erkencikus, un legado que trasciende la pantalla ***. Para entender completamente la posible influencia de Demet Özdemir en el regreso de Can Yaman, es crucial analizar el impacto descomunal de Erkencikus. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que trascendió fronteras, llegando a audiencias en Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. ¿Qué hizo que Pájaro Soñador fuera tan especial? *** La química innegable *** Como ya mencionamos, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue el epicentro del éxito. Su habilidad para transmitir emociones, tanto en los momentos románticos como en las escenas cómicas, cautivó al público. La autenticidad de su conexión se sentía real, generando un apego emocional que iba más allá de la ficción. La trama atractiva La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can Divit, un fotógrafo exitoso y enigmático, era una mezcla perfecta de romance, comedia y drama. La trama mantenía al espectador enganchado con giros inesperados y personajes entrañables. Los personajes memorables Los personajes secundarios, como los padres de Sanem, su hermana, los amigos y colegas, enriquecieron la narrativa y añadieron capas de humor y drama. Cada uno de ellos tenía su propia historia, lo que permitía al público conectar con la serie a un nivel más profundo. La producción impecable La calidad de la producción, desde la dirección hasta la fotografía, pasando por la música y el vestuario, fue otro factor clave. La estética de la serie era visualmente atractiva, y la música acompañaba a la perfección las emociones de cada escena. El marketing y la promoción La promoción de Erkencikus fue excepcional. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y entrevistas de los actores, lo que generó un gran entusiasmo en la audiencia. La serie se convirtió en un fenómeno viral, y su popularidad se extendió rápidamente. Este conjunto de elementos convirtió a Erkencikus en un fenómeno cultural, un hito en la historia de las series turcas. La serie generó un fandom global, con seguidores apasionados que se dedicaban a analizar cada detalle, a crear contenido y a expresar su apoyo a los actores. El después de Erkencikus, caminos separados, recuerdos comunes Después del rotundo éxito de Erkencikus, Demet Özdemir y Can Yaman tomaron caminos profesionales distintos. Si bien ambos siguieron cosechando éxitos, sus trayectorias tomaron rumbos diferentes. Demet Özdemir, la reina de las series turcas Demet Özdemir se consolidó como una de las actrices más populares de Turquía.
Participó en series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Sadakat Siz, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos. Su presencia constante en la escena turca, con proyectos exitosos y una imagen impecable, mantuvo viva la llama de Erkencikus. Demet se convirtió en un rostro familiar, una figura querida por el público y una garantía de éxito para las producciones en las que participaba. Can Yaman, el conquistador internacional Can Yaman, por su parte, optó por explorar proyectos internacionales. Participó en la serie italiana Viola come il mare, en la que demostró su capacidad para actuar en otro idioma y ampliar su horizonte profesional. Esta incursión en el mercado internacional le permitió ganar exposición en nuevos mercados y consolidar su fama a nivel global. Sin embargo, su ausencia en la escena turca generó cierta nostalgia en sus seguidores. Durante este periodo, la distancia física y profesional entre Demet y Can aumentó, pero el recuerdo de Erkencikus seguía vivo en la memoria de los fans. Los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos continuaban, y la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla no se había extinguido. El retorno de Can Yaman, un misterio resuelto, Después de un tiempo, Can Yaman anunció su regreso a la televisión turca, lo cual generó gran expectación y entusiasmo. ¿Qué motivó a Can a volver a su país natal? ¿Fue una decisión personal, o hubo otros factores involucrados? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las teorías de los fans. Hipótesis, la influencia de Demet y el poder del fandom El recuerdo persistente de Erkencikus, la continua presencia de Demet en la televisión turca, interpretando papeles exitosos y recibiendo el cariño del público. Recordaba constantemente a los fans la era dorada de Erkencikus. La serie se convirtió en un referente y la nostalgia por la pareja protagónica nunca desapareció por completo. Esta constante recordación, este eco del pasado, pudo haber influido en la decisión de Can. La presión del fandom El fandom de Erkencikus es uno de los más grandes y apasionados de las series turcas. Los fans no han dejado de soñar con una posible reconciliación, ya sea en la vida real o en la pantalla. La simple mención de sus nombres juntos genera un revuelo increíble en las redes sociales, y cualquier noticia relacionada con ellos se convierte en tendencia. Esta presión, esta insistencia de los fans, pudo haber sido un factor a considerar por Can y por las productoras. La estrategia de marketing La industria del entretenimiento es, en gran medida, una industria de marketing. La conexión entre Demet y Can, el éxito de Erkencikus y la pasión de los fans eran un capital que no se podía ignorar. La productora que contratara a Can para una nueva serie seguramente estaría interesada en capitalizar la nostalgia y el recuerdo de Erkencikus. La posible reunión futura Es posible que el regreso de Can a Turquía sea el primer paso de una estrategia más amplia. Tal vez en el futuro veamos a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla, y el regreso de Can sea un preludio de esta esperada reunión. Esta idea, esta posibilidad, es lo que mantiene viva la llama de la esperanza entre los fans. El deseo de reconexión con el público turco Después de sus proyectos internacionales, Can pudo haber sentido la necesidad de reconectar con el público turco y recuperar el cariño y la popularidad que tenía antes. Volver a trabajar en Turquía, y qué mejor que en una serie con una temática similar a la de Erkencikus, o con una actriz con una base de fans tan sólida como la de Demet, sería una estrategia de marketing muy efectiva. Otros factores a considerar Si bien la influencia de Demet Özdemir y la nostalgia por Erkencikus podrían haber jugado un papel importante en el regreso de Can Yaman, también hay otros factores que deben ser considerados. La calidad del proyecto La calidad del proyecto que se le ofreció a Can Yaman es fundamental. Si la propuesta era atractiva con un buen guión, un buen director y un buen elenco, seguramente habría sido más fácil para Can tomar la decisión de regresar. El momento profesional El momento profesional de Can Yaman también influyó en su decisión. Después de sus proyectos internacionales, Can pudo haber sentido la necesidad de volver a Turquía y consolidar su posición en el mercado local.
Asterisco 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 las relaciones personales asterisco asterisco la relación de Khan Yaman con otros actores y profesionales de la industria también pudo haber influido en su decisión. Si Khan tenía buenas relaciones con productores, directores o actores en Turquía, esto podría haber facilitado su regreso. Asterisco asterisco el impacto de la industria del entretenimiento turca asterisco asterisco. Es importante recordar que la industria del entretenimiento turca es un mercado complejo y dinámico. Los factores que influyen en las decisiones de los actores y productores son múltiples, y la influencia de Demet Özdemir es solo uno de ellos. Asterisco 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 la importancia del fandom asterisco asterisco los fans son un elemento crucial en el éxito de las series turcas. Su apoyo, su entusiasmo y su participación en las redes sociales pueden influir en la popularidad de una serie y en la carrera de los actores. Asterisco 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 la presión de las audiencias asterisco asterisco las audiencias turcas son muy exigentes. Y las productoras deben estar atentas a sus gustos y preferencias. La nostalgia por Erkencikus y la química entre Demet y Khan podrían ser un factor a considerar para atraer a las audiencias. Asterisco 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 la competencia del mercado asterisco asterisco la industria del entretenimiento turca es altamente competitiva, con muchas series en producción y muchos actores talentosos. Los actores deben ser cuidadosos al elegir sus proyectos, y las productoras deben ser estratégicas para asegurar el éxito de sus series. Asterisco asterisco la respuesta definitiva, una conclusión abierta asterisco asterisco. Entonces, para responder a la pregunta inicial, ¿Demet Özdemir influyó en el regreso de Khan Yaman? La respuesta definitiva es, no lo sabemos con certeza. No hay pruebas concretas que demuestren una influencia directa de Demet en la decisión de Khan. Sin embargo, analizando los factores que hemos mencionado, es innegable que la popularidad de Demet, la nostalgia por Erkencikus y la presión de los fans pudieron haber jugado un papel importante en el regreso de Khan. La industria del entretenimiento es un negocio, y las productoras y los actores están atentos a las tendencias y a los deseos del público. Lo que sí podemos afirmar es que la magia de Erkencikus sigue viva en el corazón de los fans, y la popularidad de Demet, sin duda, sigue siendo un factor relevante en la industria. La conexión entre Demet y Khan, tanto en la ficción como en la vida real, sigue siendo un tema de interés y debate para los fans de las series turcas. Asterisco asterisco el futuro de Demet y Khan, nuevos éxitos en el horizonte asterisco asterisco. A pesar de que no sabemos si Demet influyó directamente en el regreso de Khan, lo que sí sabemos es que ambos actores siguen triunfando en sus respectivas carreras. Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco Demet sigue conquistando corazones con su talento, su carisma y su belleza. Sus nuevas series son un éxito y su popularidad sigue en aumento. Demet se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y su futuro profesional es brillante. Asterisco 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 Khan Yaman asterisco asterisco Khan ha demostrado que sigue siendo una de las estrellas más importantes del panorama turco. Su regreso a la televisión turca ha sido muy bien recibido por el público, y sus nuevos proyectos prometen ser un éxito. Khan sigue siendo un actor muy popular y querido por sus fans, y su futuro profesional es prometedor. Les deseo lo mejor a ambos en sus proyectos futuros. Esperamos que sigan cosechando éxitos, y que nos sigan deleitando con su talento. Asterisco asterisco la comunidad de fans, un elemento fundamental asterisco asterisco. Es importante reconocer el papel fundamental que juega la comunidad de fans en el éxito de las series turcas y en la carrera de los actores. Los fans son los que mantienen viva la llama de la nostalgia, los que promueven las series en las redes sociales y los que impulsan a los actores a seguir adelante. Asterisco 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 el poder de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales son una herramienta fundamental para los fans. A través de ellas, pueden expresar su apoyo a los actores, compartir su entusiasmo por las series y crear contenido relacionado con las series. Asterisco 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 la creación de contenido asterisco asterisco los fans crean contenido como vídeos, fanfics, edits y análisis de las series, lo que contribuye a mantener viva la conversación y a atraer a nuevos seguidores. Asterisco 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 el apoyo incondicional asterisco asterisco los fans ofrecen un apoyo incondicional a los actores, tanto en sus proyectos profesionales como en sus vidas personales. Este apoyo es fundamental para la motivación y el bienestar de los actores. Asterisco asterisco conclusión, un legado que perdura asterisco asterisco.
En conclusión, la pregunta sobre la influencia de Demet Özdemir en el regreso de Can Yaman sigue siendo un misterio. No hay una respuesta definitiva, pero es innegable que la nostalgia por Erkencikus, la popularidad de Demet y la pasión de los fans pudieron haber jugado un papel importante. Lo que sí es cierto es que la magia de Erkencikus sigue viva en el corazón de los fans, y que Demet y Can siguen siendo dos de las estrellas más brillantes de la industria turca. El legado de Pájaro Soñador perdura y la conexión entre Demet y Can, tanto en la ficción como en la vida real, sigue siendo un tema de interés y debate para los fans de las series turcas. Así que, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de Demet y Can. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet tuvo alguna influencia en el regreso de Can? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en una serie? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.